Ahora esperen que comparto pantalla. Bueno, a ver acá. Lo tengo acá más cerquita. A ver, ¿dónde lo habría guardado? Lo habría guardado acá. En repaso final. Bueno, fíjense que yo ya se lo subí a ustedes. Está todo subido acá. Clase 10 del 11, repaso final, ejercicio 1, ejercicio 2 y repaso final. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos entonces a este repaso. Bueno, el enunciado dice: a raíz de la fuerte sequía que afecta al país, se pretende elaborar un informe donde se detalle la mortandad de animales en cada una de las regiones y así brindar una distribución de fondos más equitativa. ¿Sí? Esto es uno de los ejercicios finales que yo adapté un poquito. Vamos a abrir Excel. Se puede resolver tanto con vectores como con matrices. Nosotros lo vamos a resolver con vectores. En la cartilla creo que está resuelto de las dos maneras. Bien. De cada campo, la cantidad de campos, según dice acá, es desconocida. Se registrará código de región a la que pertenece, de la A a la E, cantidad de animales vivos y cantidad de fallecidos. Se debería listar. Sí. Yo te hago una pregunta. Yo, sí. que tengo que rendir lo que vendría a ser el primer parcial, Sí. ¿en qué ejercicios me puedo basar? Porque, o sea, si no lo voy a hacer con vectores, hay ejercicios que no pueden hacerse si no tienen vectores. Claro, hay ejercicios que no vas a necesitar vectores, que vas a necesitar sí o sí variables simples. Fíjate que acá están dentro de los que hemos subido y yo creo que está en a ver. O sea, son ejercicios más simples porque no trae vectores, pero no puedo practicar los de vectores porque necesito vectores sí o sí. Vamos a buscar acá. Fíjate que acá están marcados cuáles son. Creo que a partir del 40, 38, 40 son los de vectores. Y acá están todos resueltos debajo. A partir del 31 son vectores. Entonces, en todos los que están arriba. Listo. ¿Y eso en qué parte está? Eso está subido. Vamos a mirar acá. Esperen que vuelvo así que no es más fácil. A ver, teoría, ejercitación. Vamos a ver si está acá. Me parece que puede ser este. No, este es el de la parte 2. Está dividido. Pero fíjate que acá arranca desde el 31. Quiere decir que está en algoritmos primera parte, en la parte de ejercitación. Ok. Genial. Ahí está todo. Debe estar del 1 al 30. ¿Sí? Sí. Bien. Anda fijándote más bien en los primeros no, porque va planteando por estructura, más bien en los últimos. Ok. Buenísimo. Bien. Bueno. Entonces, decía, de cada campo, la cantidad desconocida se registrará código de la región de la A a la E, cantidad de animales vivos y cantidad de fallecidos. Se deberá listar la siguiente información: código de región y porcentaje de pérdidas, ordenado por porcentaje de mayor a menor. La cantidad de ingresos no está determinada, los datos ingresados no respetan ningún criterio de ordenamiento. Utilizar arreglos y fijar un criterio para finalizar la carga de datos. ¿Sí? Bien. O sea, a ver, si nosotros este ejercicio lo planteáramos después, si querés lo podemos plantear para que lo vean los que tienen que hacer el trabajo práctico 1, ¿sí? El parcial 1. Esto lo podemos resolver
lo podríamos resolver o bien con varias variables, que no son tantas, porque vamos a tener de la A a la E son 5 letras, ¿sí? Y si lo tenemos ordenados por región, que es como habitualmente se presentan los enunciados, también lo podríamos resolver sin vectores. En este caso, nosotros vamos a tener, digamos, ¿qué es lo que nos pide? Vamos a revisar ese punto otra vez. Esto lo voy a cerrar. Se deberá listar la siguiente información: código de región y porcentaje de pérdidas, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener las regiones, ¿cómo se llaman? De la A la E, ¿sí? Son 5 regiones. Después vamos a tener por cada región, vamos a suponer que a esto lo vamos a llamar el vector R, y vamos a tener una cantidad de vivos y una cantidad de fallecidos, ¿sí? Y de acuerdo a eso nosotros vamos a tener que calcular el porcentaje. Recuerden que nosotros el porcentaje lo vamos a poder calcular una vez finalizada la carga de datos, ¿sí? Entonces, vamos a plantear cómo iríamos resolviendo el ejercicio. Esto estaba por acá. Así optimizamos la clase, lo vamos a plantear ya resuelto. Cualquier duda ustedes me consultan. Entonces, fíjense que nosotros vamos a tener un vector R, ¿sí? Donde ¿qué vamos a ir cargando? Vamos a cargar A, B, C, D y E. Acá le estamos dando al usuario la libertad de que él lo ingrese en el orden que quiera al código de la región, ¿sí? Porque en ningún lado dice que vamos a tener que ingresar los códigos de manera ordenada. Entonces, el usuario va a cargar A, B, C, D, E en el orden que quiera, y vamos a tener un vector B donde vamos a ir contando la cantidad de vivos, ¿sí? Va a ser un vector acumulador. Todos los vectores que van a acumular o que van a contar se inicializan en 0. Lo mismo para la cantidad de fallecidos, ¿sí? Y después vamos a tener que hacer un cálculo de porcentaje. Bien, como no sabemos cuál es la cantidad de datos que vamos a cargar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ingresar una variable R como si fuera una respuesta de que quiere seguir cargando información, como hacemos siempre. Mientras R sea igual a 1, entramos a este ciclo. Siempre el key de la cuestión en los vectores es encontrar la posición donde tenemos la información. O sea, nosotros vamos a tener pares de valores donde digamos, por ejemplo, pares de valores no, son 3 valores. Vamos a tener, por ejemplo, el código de la región, vamos a decir A, en esta región se registraron 36 vivos, 22 fallecidos. Vamos a tener la región C, donde tenemos 44 vivos, 35 fallecidos. Después volvemos a cargar datos de la región A, con 89 vivos y, qué sé yo, 90 fallecidos, ¿sí? Y así nosotros, a medida que vamos calculando, encontramos que es A. Vamos a registrar acá, que son 36 vivos, 22 fallecidos. Después vamos a hacer lo mismo para C. Una vez que yo encuentro la posición donde está C, voy a escribir en los vectores paralelos, 44 y 35. Vuelvo a cargar A. Le sumo a 36 más 89. Y en este vamos a hacer 22 más 90, ¿sí? Y cuando se termine la carga de datos, lo que tengo que sacar es un porcentaje, ¿sí? La tasa de mortandad. ¿Cómo se calcula la tasa de fallecidos? Va a ser igual a los fallecidos dividido el total, ¿sí? Una tasa la saco siempre respecto del total. Ahí estamos. Entonces, la tasa de fallecidos en este caso es el del 47%, y así según corresponda, ¿sí? Bien, entonces yo acá lo representé para pocos datos, pero lo vamos a tener que hacer para todos.
Siempre se trata entonces de hacer una búsqueda. Nosotros vamos a tener que decidir cuál búsqueda vamos a usar. Normalmente en vectores grandes, de muchas posiciones, vamos a tener que utilizar la búsqueda dicotómica, y en vectores que son más chicos podemos utilizar la búsqueda secuencial, ¿sí? Y siempre el modus operandi es parecido. Fíjense que, bueno, acá nombramos a las variables que vamos a utilizar, no les ponemos el mismo nombre de los vectores. Algunos programas permiten que haya variables simples y variables multivaluadas, digamos, como son los vectores y las matrices, con el mismo nombre, ¿sí? Pero es conveniente para ser prolijo no hacerlo de esa manera. Entonces, ¿cuál era la terna de valores que íbamos a utilizar? Reg, viv, fal, donde vamos a ingresar el código de la región, la cantidad de vivos y la cantidad de fallecidos. Ahora nos queda buscar dónde tenemos la región que ingresó el usuario, ¿sí? Entonces, las regiones las tenemos ubicadas de 0 a 4. Entonces necesitamos un para que recorra todo ese vector. También podríamos hacerlo con un mientras, pero a esta altura del partido no vamos a innovar, ¿sí? También yo veía entre los ejercicios que estaban resueltos, hay algunos ejercicios que los vectores se van cargando a medida que se van generando los datos. Esto algunos lenguajes de programación lo permiten. Por ejemplo, C++ no lo permite. Antes de empezar la carga de datos, uno tiene que decir de qué cantidad de posiciones es el vector. Pero hay otros lenguajes, como por ejemplo era Visual Basic y seguramente lo heredó VisualNet, donde uno puede ir cargando un vector, digamos, sobre la marcha, y la cantidad de posiciones se va definiendo sobre la marcha, ¿sí? En este caso tendríamos que hacerlo con un contador y tendríamos que hacer un mientras, ¿sí? Pero no vamos a implementar eso ahora tampoco. Bueno, entonces acá con este para recorremos el vector. Una vez que R en la posición Z, o sea, en la posición actual, es igual a la región, fíjense que cargo los vectores F y B, ¿sí? Y donde tienen la forma bien del acumulador. BZ es BZ más VIV, FZ es FZ más VIV, más FAL. No calculo el porcentaje, porque los porcentajes yo los puedo determinar una vez que termine la carga. Yo podría ir calculando acá si quiero los porcentajes, pero voy a hacer un montón de trabajo extra de la máquina que no es necesario, ¿sí? Bueno, ahí ingreso después R para determinar si sigo cargando datos. Una vez que salgo de este mientras, quiere decir que ya terminé la carga. Calculo el porcentaje, lo hago con un nuevo para, ¿sí? Después acá lo que se hace es el ordenamiento de burbuja, que como son 5 posiciones, el para exterior va de 0 hasta 3, y el para interior va de I más 1 hasta 4. Ordeno simplemente, como el algoritmo termina acá y solo me pide los porcentajes, ordeno los dos vectores en paralelo a los dos que me interesan. Por supuesto que los otros dos vectores me van a quedar desfasados. A los fines de este algoritmo es suficiente. Bueno, y después nos queda, una vez que ordenamos el vector, los vectores, ahí mostramos la información, ¿sí? Ordenados por porcentaje descendente, de mayor a menor, mostramos la región y el porcentaje. ¿Alguna duda de este ejercicio? No, cero. No. No, está claro. Bien. Lo que sí, te voy a volver a preguntar de vuelta. En este Dale. ejemplo, ¿se podría haber hecho de que vos ingresaras el código animales vivos y muertos sin antes haberlos declarado o arriba haberlos ingresado para comparar? Sí. En realidad, espera que te muestro acá. Acá vos tenés que declarar estos dos vectores, sí o sí. ¿Por qué? Porque son vectores acumuladores. Ok. El único que podría haberse exceptuado es P. Okay. El vector P no refiere a sí mismo, entonces fíjate que acá podrías directamente haberte referido a P acá adentro. Bárbaro. ¿Mm? Bárbaro.
Buenísimo. A ver, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, que es algo que habitualmente se puede presentar para los que tienen que hacer el primer parcial, ¿sí? Nosotros, si tuviéramos que hacer esto sin vectores, ¿cómo lo podríamos hacer? A ver, tendríamos que pensar que la cantidad de, que los datos vienen ordenados, por ejemplo, por región, ¿sí? Tienen que venir ordenados de algún modo, si no voy a necesitar muchas variables. Vamos a suponer que esto lo vamos a resolver para los que tienen que hacer el parcial 1. Entonces, yo voy a necesitar 5 regiones y 5 porcentajes. ¿Sí? Son estos datos de acá. Voy a necesitar 5 regiones y 5 porcentajes. Eso es los datos que me piden. Entonces, en este caso voy a necesitar 10 variables. Ahora vamos a ver cómo lo resolveríamos. Entonces vamos a decir, ingresar. Lo podemos hacer dentro de del mismo para. Vamos a utilizar un para. Vamos a hacer esto. Vamos a usar acá afuera un para. Ahora vamos a ir trasladando los datos que necesitamos. Acá vamos a utilizar una variable i. Y acá sí y puede ir de 1 hasta 5. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa, no voy a trabajar con vectores, así que no me interesa que los vectores vayan de 0 a 4. ¿Sí? A mí me interesa contabilizar la cantidad de repeticiones. Yo voy a tener que usar un para que haga 5 repeticiones. ¿Mm? Bien. Todo esto yo lo voy a trasladar y lo voy a tener que modificar, pero lo voy a trasladar acá adentro. Yo voy a necesitar para cada región, ¿qué cosa? Ingresar R de la región. Yo lo pongo acá dentro del para, ¿verdad? Ahora lo vamos a subir acá. Fíjense, ingresar, vamos a ponerle reg. Acá tengo, yo ingreso a la región por única vez, ¿sí? Después voy a tener que tener, como yo no utilizo vectores, voy a tener que tener una variable que sea f para los fallecidos y una variable b para los vivos. ¿Sí? Bien. Después vamos a hacer el input R, el ingresar R, lo vamos a hacer acá adentro, acá arriba, a ver si lo pongo acá arriba. Ingresar R, mientras R sea igual a 1, esta parte queda igual. Ingreso la región, le vamos a poner otro nombre, todo empieza con R, re, los vivos y los fallecidos. Yo acá no tengo que buscar nada en ningún vector, ¿sí? Simplemente, ¿qué tengo que hacer? Vamos a hacer, vamos a sacar esto. Yo voy a implementar, esto lo voy a sumar en un contador o en un acumulador. Teníamos, Claro. a los vivos los acumulábamos en B. B más vivo. Más vivo. Ajá. Y a los fallecidos en F. F más fal. Fal. Y después ingreso R para que no se me haga un loop infinito. ¿Sí? Bien. Cuando termino este mientras, quiere decir que yo ya terminé de cargar los datos para la región, la primera región, cualquiera que sea. ¿Sí? Pero acuérdense que esto es cuando está ordenado por región. Si no estuviera ordenado por región, se puede resolver utilizando muchísimas más variables y utilizando la estructura case para ver de qué región se trata. Como acá están ordenados por región, yo puedo utilizar un solo acumulador para fallecidos, un solo acumulador para los vivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a ingresar todos los datos en forma ordenada. Claro. Cuando salgo de este mientras, yo puedo mostrar, por ejemplo, la región que se ingresó y el porcentaje que lo calculo. Los fallecidos sobre los vivos más,
los fallecidos, que es la F, sobre F más B. Acuérdense que la tasa siempre es la cantidad de los que cumplen el requisito sobre el total. ¿Sí? Entonces voy a mostrar la región y los fallecidos sobre los fallecidos más los vivos. Cuando el para continúa con la región que sigue, ¿sí? Estos dos acumuladores se me vuelven a 0. ¿Sí? Si no hay datos para la región, vamos a suponer que ingresamos la región B y yo acá ingreso un R distinto de 1, salgo y muestra este resultado. Yo, para hacerlo más prolijo, tengo que asegurarme que la suma de los fallecidos más los vivos no sea 0, porque si no se cuelga el programa. O sea, si no ingresé información, se me va a tildar. Entonces lo puedo hacer acá y puedo decir, preguntar si F más B es distinto de 0. Si es distinto de 0, muestro esto, y si no, no muestro nada. ¿Sí? Entonces, esto ya no va, esto ya no va, esto ya no va, y acá no puedo mostrar, yo con variables simples, salvo que guarde todas las variables, no puedo ordenar. ¿Sí? Entonces es difícil que en un ejercicio así se les pida un ordenamiento. Salvo que sean 3 valores, no les van a pedir ordenamiento. ¿Sí? Ok. Ana, Ahora, si me pidiera algo muy frecuente, yo si quieren se lo subo ahora en un ratito. pero no nos Si me- podría pedir ordenamiento. Sí. No. Va, o sea, No debería pedir ordenamiento, no. y mi otra pregunta es, no entendí el mostrar ese final. ¿Qué ¿Qué era lo que mostrar? hacía? Yo quiero que muestre. Acá fíjate que una vez que yo salgo de mientras terminó, finalizó la carga de datos. Sí. ¿Sí? Una vez que finalizó la carga de datos, yo voy a mostrar esto. Pero si suponete que ingresás la región B y en la región B no registraste ningún animal, es una región despoblada, no hay ni vivos ni fallecidos. Sí. ¿Sí? Entonces, la suma de los fallecidos más los vivos te va a dar 0. En Claro. ese caso, esta división daría error, porque cualquier programa se cuelga con una división por 0. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que hace ese mostrar? Región. Muestra la región y el porcentaje de los fallecidos sobre el total de los animales. Ah, ok. Hace este cálculo de acá. Claro. ¿Sí? Ahí estamos. Lo que sí se les puede pedir es que, por ejemplo, digamos cuál es la región que tuvo más cantidad de fallecidos. ¿Cómo hacemos? Nosotros tenemos que inicializar la cantidad de fallecidos, nunca va a ser menor a 0. Entonces, en esa situación, la tengo. Yo voy a ingresar mínimo, lo voy a poner en 0. ¿Sí? Y la región que tiene el mínimo, no la declaro todavía. Ahora vamos a ver. Esto es si yo quisiera calcular la cantidad de fallecidos, ¿sí? Perdón, la región que tiene la menor cantidad de fallecidos. Entonces, ¿dónde lo voy a hacer a eso? Lo voy a hacer donde estoy registrando la carga de los datos. Entonces voy a preguntar, si el dato de los fallecidos, perdón, esto lo tengo que hacer la región que tiene más cantidad de fallecidos. Entonces tengo que hacerlo acá afuera. Una vez que terminé de contar los fallecidos de la región, ¿sí? No lo puedo hacer acá adentro, lo tengo que hacer cuando ya terminé. Entonces acá, ¿qué hago? Pregunto, si la cantidad de fallecidos de esa región es mayor a la que yo tenía en min. Vamos a usar nombres de variables que tengan que ver. Yo dije que es la región que tiene más cantidad de fallecidos y puse la variable min. Vamos a usar una variable que se corresponda. F es mayor a max. Entonces, si es mayor a max, ¿qué hago? A max le asigno la cantidad de fallecidos de esa región. Y a la región, que también me pide guardarla, voy a asignarle donde tengo el valor de la región en reg.
Entonces, vamos a ver cómo es este procedimiento. Arranco por la región A, ¿sí? Vamos a suponer que lo ingresé en orden. Calculo todos los vivos y los fallecidos acá dentro de la región A. Termino. Muestro lo que me pide la región y el porcentaje, ¿sí? La tasa. Y después pregunto si F, la cantidad de fallecidos de la región A, es mayor que el máximo, ¿sí? Entonces, en la primera región, el máximo es 0. Por supuesto, la cantidad de fallecidos de A va a ser mayor. Entonces, a Max le asigno F y a Max Reg le asigno Reg, que es de la región, ¿sí? Sí. Después hago lo mismo para la región B. Calculo todos los fallecidos y los vivos de esa región B, que es importante ver dónde se inicializan los acumuladores. Los inicializo para cada región, ¿sí? Bien. Y acá pregunto otra vez, si los de B superan, los fallecidos de B, superan los que yo tenía en Max. Si no lo supera, no hago nada, sigo guardando los datos de la región A, ¿sí? Lo mismo para la C, para la D y para la E. Si alguna de ellas supera, guardo los datos, tanto del máximo como de la región. ¿Y a dónde muestro el máximo? No lo muestro acá. Estaría mal, porque voy mostrando cuando estoy haciendo el proceso. Lo tengo que mostrar afuera de todo. Tengo que mostrar Max Reg, porque me pide que muestre la región donde se registraron mayor cantidad de fallecidos. Entonces, este sí podría ser un ejercicio modelo como para el trabajo práctico 1, para el parcial 1. Sí. ¿Sí? Bueno, este lo voy a guardar y vamos a ver otro ejercicio más. Vamos a ponerle modificado. Bueno, y a ver acá, vamos, así no me olvido. Esto entonces estaba acá. Así nos queda todo. Buenísimo. Listo, entonces ahora pasamos al otro ejercicio del repaso. Acá. Bueno, el Ministerio de Seguridad, debido a la situación actual, ha decidido llevar un registro de las denuncias radicadas. Por este motivo, ha dividido la localidad en 17 zonas numeradas en forma no consecutiva de 1 a 177. De cada denuncia se registrará el delito, hurto, robo a mano armada, asesinato, violación. Cada delito tiene asociado un índice de peligrosidad. A hurto le corresponden 2 puntos, a robo 4 puntos, asesinato 8 puntos, violación 8 puntos. Una vez finalizada la carga, se listarán las zonas ordenadas por peligrosidad, suma de puntos obtenidas por los delitos cometidos, en forma descendente, detallando para cada una de ellas la cantidad de denuncias, ¿sí? Entonces, ¿qué me pide? Yo voy a tener 17 zonas, ¿sí? Cada zona va a tener que tener un puntaje que es lo que me va a determinar la peligrosidad. Y además tengo que tener la cantidad de denuncias. Entonces voy a necesitar un vector donde me diga el número de zonas, otro vector donde yo vaya acumulando los puntos y otro vector donde yo vaya contando las denuncias, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es inicializar los vectores. Vamos a abrir el ejercicio, así vamos a ver cómo está resuelto. Bueno, entonces acá empezamos con I, que va desde 0 hasta 16, ingresamos la zona y inicializamos el vector P. Recuerden que siempre para inicializar los vectores hay que recorrerlos porque son variables de una dimensión, ¿sí? Que tienen varias posiciones. Entonces, inicializamos el vector P en 0 y el vector C en 0.
Vamos a tener este para el índice de peligrosidad y este para la cantidad de denuncias. Otra vez, siempre el key de la cuestión es que nosotros tenemos que tener un modo de ubicar la posición donde voy a escribir, ¿sí? Siempre voy a tener que tener un vector que es con el que voy a comparar y otros donde tengo que escribir. Ojo que no siempre los vectores se van a declarar en cero. De hecho, en los trabajos prácticos, por ejemplo, en el que hay uno de stock mínimo y que tiene un stock mínimo y un stock, ninguno de los dos vectores se inicializan en cero, ¿sí? Sino que lo voy a tener que inicializar con datos que me brinda el operador. Como se trata de vectores de 17 posiciones, lo aconsejable es no utilizar la búsqueda posición por posición, sino que vamos a tener que utilizar la búsqueda dicotómica, no secuencial, sino dicotómica. Entonces, tenemos que, para eso, ordenar primero el vector de zonas para que me quede como yo quiero, ¿sí? Entonces, lo vamos a ordenar de menor a mayor, y no es necesario que ordenemos estos dos porque están llenos de ceros. En el caso del ejercicio que tenemos en el TP, donde tenemos stock y stock mínimo, sí, por supuesto que habría que ordenarlos. ¿Se entiende? Bien. Bueno, la carga de datos no está determinada, ¿sí? A ver, esto nos vamos a volver a fijar. No sabemos la cantidad de denuncias, la cantidad de ingresos no está determinada. Los datos ingresados no respetan ningún criterio de ordenamiento, ¿sí? Para los que quieren practicar para el parcial 1 pueden utilizar este mismo. Lo único que le cambian acá, indicando, digamos, que los datos ingresados se muestran ordenados por zona. Entonces, así lo pueden utilizar para practicar. Bueno, entonces acá volvemos al modo. Nada más que en vez de utilizar acá búsqueda secuencial, usamos dicotómica. Ingresamos respuesta, mientras R igual a 1, empezamos con las variables que usa la búsqueda dicotómica. A post la pongo en 0, desde en 0 hasta 16, medios desde más hasta sobre 2, e ingresamos la zona, ¿sí? Una vez que nosotros sepamos que la zona está bien ingresada, ahí vamos a ingresar los demás datos de la zona, ¿sí? ¿Cuáles serían? Sería el porqué de la llamada, digamos, ¿sí? de la denuncia. Bueno, acá hago la búsqueda donde busco que la variable que yo ingresé corresponda, sea igual al vector z en la posición media. Y si no, voy achicando o para arriba o para abajo, ¿sí? O me quedo con la parte de arriba del vector o me quedo con la parte de abajo del vector. Una vez que veo si posición es distinto de 0, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar un puntaje de acuerdo a qué? De acuerdo al tipo de delito, ¿sí? Fíjense que yo voy a tener, para los tipos de delito, voy a tener hurto, robo y asesinato o violación, me da lo mismo porque tienen el mismo puntaje, ¿sí? Entonces yo puedo utilizar, vamos a ver, acá ya tenemos, cuando llegamos a este punto, es que nosotros sabemos en qué posición está la zona seleccionada, la zona que ingresó el operador. Ahí ingreso el delito, lo cuento al delito, porque el delito cuento la denuncia independientemente del tipo de delito del que se trate, y acá veo, de acuerdo al delito que ingreso, si es hurto, sumo 2 puntos al índice de peligrosidad, si es robo, sumo 4 puntos al índice de peligrosidad, y si es o violación o asesinato, sumo 8. Por eso lo dejé acá en el default. Si no, podría haber agregado 2 salidas independientes, una donde ponga violación y en otra donde ponga asesinato, ¿sí? O asalto a mano armada, no me acuerdo. ¿Sí? Ingreso después una nueva respuesta y todo vuelve a empezar, ¿sí? Volvemos con el desde, hasta y demás. Ahora, ¿qué me pide? Un ordenamiento donde yo muestre según el índice de peligrosidad, ¿sí? Entonces lo voy a ordenar de mayor a menor. Y ahí sí muevo los 3 vectores. Muevo el vector de zonas, muevo el vector de peligrosidad y muevo el vector donde tengo las cantidades, ¿sí? Acá lo que me faltó es mostrar. Ordené y no mostré.
Entonces, vamos a utilizar después un nuevo para, donde me diga mostrar zona, peligrosidad y la cantidad. ¿Sí? Ahí estamos. Esperen que quiero ver, así ya se los subo acá. No. Bueno, cuéntenme si alguno tiene alguna duda respecto de esto. No, yo no, ninguna. No. Ahí estamos. Bueno, el resto, vamos a ver, esperen que vuelvo con ustedes. No, bien, lo entiendo, Ana. ¿Lo Espero haber entendés? inspirado. Perfecto. Bueno, ahí tienen para practicar los trabajos prácticos, aunque no les toque hacerlos, como es tu caso, Pablo y Paula, por ejemplo, y varios que tienen aprobados los trabajos prácticos, ¿sí? Lo que pueden hacer es eso, practicarlos para tenerlos para el parcial. Sí. ¿Eh? Vamos a estar tranquilos, tenemos 2 horas, cualquier cosa me consultan. No es para enloquecerse. ¿Sí? Bueno, si nadie tiene ninguna duda, hacemos esta clase hoy, entonces cortita. Si necesitan algo de emergencia, me escriben y vemos a ver si mañana quieren otra clase a la mañana o así, coordinamos, ¿les Voy a parece? hacer la respuesta del jueves, ya estaríamos. ¿Cómo? La respuesta del jueves estaría bueno, pero bueno. Estaría bueno, teoría no les tomo. Ah, bueno. Ok. No, teoría ya sé que lo Ok. saben. Pero revean, con el material que tenemos nos re que te sobra. No voy a salirme de la estructura ni plantear nada desconocido. Nos vamos a manejar con lo mismo que veníamos trabajando. ¿Sí? Bárbaro. Ok, bueno. Bueno, chicos, cualquier cosa me escriben. Dale, profe, gracias. Bueno, Listo. nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.